darte la gloria a ti, mi amado Rey, por todo lo que haces en nuestras vidas. Háblanos al corazón. Te pedimos, Señor, que envíes tu buena palabra para que nos ministre, para que nos edifique en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema de hoy se titula Jesús, el mediador divino. La vez anterior traté un tema similar. Jesús es nuestro mediador. Pues hoy es la continuidad de ese mensaje. Cuando hablamos de la mediación, pues obviamente estamos hablando de alguien que está a favor de. En este caso, pues la figura del Señor Jesucristo como alguien que está a favor del pueblo, a favor de los creyentes, la encontramos en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ese tema, por cierto, es bastante amplio y los que han estudiado saben muy bien que es un tema que se lleva un buen tiempo para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio abarca varios aspectos. El sacerdocio del Antiguo Testamento, llamado aarónico también, porque descendía de Aarón, ¿verdad? El primer sumo sacerdote, tenía todo un sistema que el pueblo de Israel seguía para ver de acercarse a Dios y adorarle a Él. Comenzando por la forma como Dios los había llamado. Luego también al hablar acerca de la vestimenta que ellos tenían. Ellos tenían vestidos especiales, túnicas, efod, mitra, turbante. Bueno, tenían toda una vestimenta, aún la ropa interior también era especial. Ahora podemos hablar también acerca de la forma como ellos eran ungidos, cómo ellos eran designados a lo que es el ministerio sacerdotal. Se designó el sumo sacerdote, pero también se designaron los sacerdotes que también servían en el templo. A la par de ellos, de igual forma, estaban lo que eran los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes en los sacrificios. Entonces se instituyó, aparte de todo eso, un sistema bien organizado acerca de diferentes ofrendas que se presentaban ahí en el tabernáculo. Habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas de paz, habían holocaustos. Bueno, habían varios tipos de ofrendas. ¿Quiénes eran los encargados? Los sacerdotes. El sistema del Antiguo Testamento era bien complejo, bastante complicado. Y por cierto, el pueblo no tenía la facilidad, como hoy la iglesia lo tiene, de poder adorar a su Dios con toda libertad. Era el sacerdote el encargado. La gente solamente venía con sus animalitos, ¿verdad? Porque ese sistema incluía los animalitos, esas eran las ofrendas, y las traían al sacerdote para que éste sacrificara el animalito y llevara la sangre adentro del lugar santísimo. Entonces, todo ese sistema incluía, ya decíamos, a las vestimentas de los sacerdotes, el tipo de ofrendas que ellos ofrecían, pero también tenía que haber un tabernáculo, ¿verdad? Ese tabernáculo que estaba dividido en dos partes, por decir algo, aunque se cuentan tres, hablando del atrio, que era la parte de afuera. Pero el tabernáculo propiamente es como que dividiéramos esta casa en dos, y la primera parte era el lugar santo. Ahí estaban tres muebles, y entraban los sacerdotes a oficiar. Pero en el lugar santísimo, que era la parte más de adentro, era el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez en el año, dice la Escritura. Ahí llevaba la sangre y la derramaba en una caja, ¿verdad?, hecha de madera y forrada toda de oro, que era el arca del pacto. Ahí derramaba el sumo sacerdote la sangre, que era para perdón o para cubrir los pecados del pueblo. Era un sistema bastante amplio, como dije. Pero ese sumo sacerdote era la figura principal de ese sistema de sacrificios. Los sacerdotes, por supuesto, que eran los que apoyaban, pero el más importante en todo ese sistema era el sumo sacerdote. Quiere decir que esa persona era la que estaba para mediar entre el pueblo que llevaba sus sacrificios y el Dios Todopoderoso. A tal grado que la Escritura dice que ese hombre tenía que tener un sistema tan riguroso de santificación que si él no estaba en santidad, podía morir ofreciendo el sacrificio del pueblo.
Y como lo vamos a ver, ofrecía sacrificios por el pueblo y por él mismo también, porque era un hombre. Entonces era todo muy organizado. Pero lo que vamos a ver en el mensaje de hoy es que todo eso era figura del sacerdocio verdadero. Era figura del mediador que Dios había preparado desde los tiempos antiguos. Y claro, todo ese sistema era figura y representación de nuestro amado Señor Jesucristo. El que entra, ¿verdad? No solamente para llevar un animalito, sino que él mismo, como hemos dicho, era la ofrenda y el mismo sumo sacerdote. Así que con esa ofrenda hemos sido nosotros perdonados. Y oíamos decir, ¿verdad? Nuestro hermano Elías hoy, si no hubiera derramado Jesús su sangre en la cruz del Calvario, no habría iglesia. Pero gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, hoy podemos decir que somos libres. Hoy podemos decir que somos parte del pueblo santo y bendito del Dios Todopoderoso. Gracias al sacrificio de Cristo. Eso es. Veamos entonces en el mensaje de hoy dos partes principales. La primera habla del sacerdocio arónico, que ya adelanté un poco. Y la segunda parte habla del sacerdocio de Cristo. Al hablar del sacerdocio arónico, según el versículo 1, dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Mire lo que dice. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Ese hombre tenía que estar identificado con el género humano. ¿Por qué? Porque estaba a favor de ellos. No era alguien ajeno, no podían escoger un ángel, no podían escoger un animal, no podían escoger cualquier otra cosa, tenía que ser un hombre. Todo eso era representativo, ¿verdad? Porque más adelante se va a escoger al hombre de los hombres, ¿verdad? Al hombre 100% hombre y que también fue 100% Dios. Claro, este hombre dice que tenía que ser seleccionado y como vamos a ver, él no se ponía solito, él no dijo, yo voy a ser el sumo sacerdote aquí. No, Dios lo escogió de una tribu especial. Pero ¿qué más? Dice que este es tomado de entre los hombres, pero la segunda declaración me gusta, porque dice que es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Constituido a favor de los hombres. Es tomado de entre los hombres, pero es también constituido en favor de los hombres. Dios dice, escojo a este, escojo a Aarón, escojo a sus hijos para que puedan ministrar a todo el pueblo. Entonces quiere decir que el propósito de Dios siempre es ayudar a su pueblo. El propósito de Dios nunca va a ser el favorecerse, él de manera personal. Claro, la gloria siempre es de Dios. La alabanza siempre es para Él. Y cuando un pueblo ha entendido que ha sido rescatado, que ha sido apartado y que no merecía nada, es ahí cuando nosotros comenzamos a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Porque sin merecer nada, Él nos ha escogido para ser pueblo santo, para honra y para gloria de su nombre maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Aarón fue llamado por Dios sin él haber dicho nada. Ya estaba Moisés, ¿verdad? Por supuesto, como el líder principal, como aquel gran profeta de Dios, como el hombre con el cual Dios hablaba de manera personal, cara a cara, dice la Biblia. Pero luego le dice, escoge a tu hermano, ya lo vamos a ver, cómo es que lo llama. Pero dice que este hombre, escogido de entre los hombres y para estar en favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para mediar, dice que fue escogido para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para presentar ofrendas y sacrificios. La vez anterior les decía que los sacerdotes tienen varias funciones o tenían varias funciones. Entre ellas, pues por supuesto, yo creo que la principal es esta, porque por medio de las ofrendas y de los sacrificios se garantizaba el perdón de los pecados de las personas, si no hubieran estado todo el tiempo excluidos de la presencia de Dios. Pero ellos, con todo el sistema que se había organizado, hacían las ceremonias, hacían los lavacros, hacían quemar los animalitos ahí, ¿verdad? Y cuando llegaba delante de la presencia de Dios el humo, Dios se agradaba de eso y les otorgaba una vez más el perdón por un año.
porque cada año se hacía eso. Estamos hablando del día de la expiación. Entonces, estos hombres presentaban las ofrendas. También otra labor de los sacerdotes, por supuesto, era enseñar la ley. Por eso es que los ministerios del Antiguo Testamento, varios se combinan en la persona del Señor Jesucristo. No solamente el sacerdocio, sino también la función de profeta, la función de declarar la verdad de Dios al pueblo. Entonces, tenía que presentar ofrendas. Pero mire qué interesante, dice que este sacerdote tenía que mostrarse paciente, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, este hombre tenía que tener paciencia. Yo aquí he anotado una palabra en mis escritos que tenía que ser compasivo. ¿Sabe usted qué es la compasión? Lo hemos dicho en otras oportunidades. Compasión no es solamente lástima, ¿verdad? Porque lástima cualquier persona tiene de otro. Y dice, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ¿cómo está? O pobrecita en la condición que se encuentra esa persona. Pero eso no es compasión. Eso es solamente tener un sentimiento y decir, lástima, me da lástima. Pero no hace nada. La compasión es diferente. La compasión es sentir algo por otra persona en su necesidad, pero ayudar a esa persona a salir de esa situación. Este hombre tenía que ser compasivo al ver la pecaminosidad, al ver la situación en que estaban las personas, tenía que sentir ese deseo de que pudiera cambiar la situación de esa persona. Y cuando venía el pecador con su animalito, le digo que lo que este sacerdote o sumo sacerdote sentía era el deseo de que esa persona pudiera restablecer su comunión con Dios. Porque el pecado rompe la comunión de la persona con Dios. Aunque el sistema hoy es diferente, pero quiero decirles que el pecado siempre hace separación entre Dios y los hombres. Así lo dijo Isaías. Pero el sacerdote estaba ahí y la gente llegaba pidiendo el perdón. Cualquiera que fuera el pecado que hubiera cometido, siempre ellos estaban para mediar y para ofrecer esos sacrificios para que las personas pudieran estar en la comunión con Dios. Entonces dice que como era un hombre, tenía que ser paciente. Sabía que él mismo estaba rodeado de debilidad. Tenía que mostrarse, dice el versículo 2, paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Cómo nos portamos nosotros con los que no son creyentes? Meditemos en eso. Cuando nosotros estamos bien delante del Señor, a veces se nos quiere meter un espíritu farisaico. A veces queremos comportarnos como que nunca hubiéramos pecado. Queremos comportarnos como que nosotros somos muy, ¿verdad? Muy elevados, pero que los que no son creyentes, esos pobrecitos, no merecen nada. La verdad es que el pecado apesta delante de Dios, es una realidad. Y la gente que no se ha arrepentido todavía de sus pecados, está rota su comunión para con Dios. Pero eso no nos lleva a nosotros a poder desecharles. Eso no nos da pauta a nosotros para decir, no hombre, cuando venga el Señor, este pobre infierno le toca, ¿verdad? Ya no tiene oportunidad. Eso no podemos decir nosotros. Tiene que ser lo contrario. Al recordar lo que Dios hizo por nosotros, la forma como nos encontró perdidos, extraviados, lejos de Él, debe de llevarnos a considerar a las personas. Debe de llevarnos a eso. Las gentes que han salido de los vicios, ¿verdad? Del alcoholismo, de la drogadicción, no se deben de olvidar. Deben de ser los primeros en orar, pero también en hablar a las personas que están adoleciendo de ese mal. Y por supuesto que pongo ese ejemplo, pero cualquier pecado pudiera ser. Debemos saber que nosotros estuvimos en una condición así. Entonces el sumo sacerdote sabía que él era un hombre y que sentía las mismas inclinaciones a poder pecar. ¿O será que nosotros como hijos de Dios ya no tenemos tentaciones, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Siempre hay tentaciones. El hombre más santo de Dios, la mujer más consagrada para Dios, siempre tiene tentaciones. El detalle está, ¿qué hacemos cuando viene la tentación?
¿verdad? Si resistimos, como dice la palabra de Dios, o cedemos a la tentación. Ahí está el detalle. Entonces el hombre de Dios, el sumo sacerdote, tenía esas tentaciones, esas debilidades, pero dice que él tenía que mostrarse compasivo, tenía que tener paciencia para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y dice que por causa de ello tenía que ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Yo quiero que leamos Levíticos 9. Por supuesto que todo esto es amplísimo, pero vamos a tratar de simplificarlo. Dice el libro de Levíticos, capítulo 9, versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón, 9:7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Mire lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Tenía que hacer la reconciliación por él mismo, ofrecer su holocausto por él mismo y después por el pueblo. Y lo mismo hacía. Cuando él degollaba el animalito, tenía que ir, ¿verdad?, con la sangre y presentarla allá, derramarla en el propiciatorio. Luego salía y mataba el animalito que era por el pueblo. Lo mismo, tomaba la sangre y tenía que ir allá adentro de nuevo y derramar esa sangre. Y cuando la gente veía que el sumo sacerdote venía saliendo ya, claro, se llevaba algún tiempo allá adentro, administrando. Toda la gente estaba expectante y todos sabían que cuando él salía, sus pecados habían sido perdonados. Mire cómo era, tenían que esperar mucho, pero hoy es diferente, ya lo vamos a ver. Entonces, este hombre de Dios no es que él solamente tenía esa honra porque a él se le había antojado, sino más bien había sido selecto. Según el versículo 4 de Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, Aarón no dijo: yo, ¿verdad? Yo quiero ser el sumo sacerdote. Y de acá creo que se entiende que los ministerios son dados por Dios. Ya en el Nuevo Testamento usted ve que dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios los llama. Claro, todo va por un proceso. Primero viene el llamado de Dios. Bueno, o si retrocedemos, viene desde la elección, cuando no existíamos. Pero luego viene el llamado. Y después del llamado viene la preparación. Por eso es que los hombres de Dios sabemos que si nos capacitamos, si nos preparamos, vamos a ser eficaces en la obra bendita de Dios. ¿Verdad? Entonces dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Cómo lo fue Aarón? En el caso de Aarón, según el libro del Éxodo, capítulo 28, en el versículo 1, Éxodo 28:1, le dice la forma como él pues tenía que presentarse ahí. 28:1 de Éxodo dice: harás, le dice a Moisés, ¿verdad? Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Eran 4 hijos. El tiempo no me alcanzaría, pero mencionar solamente que de esos 4 hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, y por supuesto que el padre era el sumo sacerdote, 2 de ellos no cumplieron fielmente con lo que tenían que hacer. En el libro de Números se registra que ellos en un momento, dice la Biblia, ofrecieron fuego extraño. Como quien dice, no honraron su ministerio. 2 de ellos, ¿verdad? Dice que, bueno, solamente dice que ofrecieron fuego extraño. Las conjeturas se hacen, pero algo así que se diga qué es lo que ellos hicieron, no está. Solo hay una pequeña luz, porque Dios después le dice a Moisés: diles a ellos que no se acerquen siempre a la presencia de Dios.
y que cuando se acerquen que no beban vino ni sidra. Algunos creen que podrían haber estado borrachos cuando ellos llegaron a ministrar. ¿Y qué pasó? Murieron. Los tuvieron que sacar de allá, del tabernáculo, con un lacito, ahí, ¿verdad? Porque tenían algo que les amarraban ahí en el borde de su manto, por si algo así pasaba. Así que los tuvieron que sacar, muertecitos. Solo quedaron dos, quedaron Eleazar e Itamar. El más sobresaliente de ellos es Eleazar, el que estuvo en los tiempos de Josué, ya más adelante. Pero quiero que pasemos a la parte segunda del mensaje de hoy, el sacerdocio de Cristo. Según el versículo 5:5 de Hebreos, así como Aarón no tomó para sí la honra, no se eligió él mismo, tampoco Cristo, aun siendo el Hijo de Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por causa del tiempo no vamos a ir al pasaje, solo decirles que es Salmo 2:7. Esa lectura que acabamos de hacer está en Salmo 2:7, donde dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En otros contextos, en Hechos 13:33, dice que ese momento cuando le dice: yo te he engendrado hoy, porque sabemos que el Señor Jesucristo no es una criatura, no ha nacido así como cualquier persona. Según Hechos 13:33, lo que significa es que él iba a tener un momento, claro, de aparecer en la historia humana, ¿verdad? Como un niño, pero más propiamente se refiere a la muerte y a la resurrección de él. Dice: Dios lo ha resucitado. Somos testigos, dice Pablo, cuando está hablando a los pisidianos. Les dice: Dios lo resucitó de entre los muertos, así como fue testificado en el Salmo 2. Entonces es la indicación de lo que hoy estamos leyendo. Dios le dice: tú eres mi hijo. Y si usted es cuidadoso, hijo con H mayúscula. Bueno, nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Él es el Hijo eterno de Dios. Comparten la misma esencia con el Padre. Y luego el 6 dice: como también dijo en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa declaración está en el Salmo 110, versículo 4, donde se está hablando acerca de la conversación que tiene el Padre con el Hijo. Y dice: tú eres sacerdote para siempre. Ya al principio había dicho: siéntate a mi diestra, bueno, aquí, ¿verdad? Mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esa declaración ya del sacerdocio es diferente. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico, como lo vemos, era descendiente de él. ¿Y de qué tribu era? De la tribu de Leví. Pero el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví. Todos sabemos que es de la tribu de Judá. Entonces, esta carta a los hebreos más adelante va a explicar que una vez se cambia el pacto, porque el pacto antiguo cesa con la muerte del Señor Jesucristo y comienza un nuevo pacto que es el instituido en la sangre del Señor Jesucristo, dice que era necesario cambiar de sacerdocio. El sacerdocio allá era diferente, pero hoy el sacerdocio le pertenece al Señor Jesucristo. Ya no es necesario, ¿verdad? Los sacerdotes, la iglesia tradicional, no sé cómo es que no entiende esta parte. O claro, aunque la entiendan, pero quieren seguir igual. Según la carta a los hebreos, ya no es necesario que esos sacerdotes sigan oficiando, porque esa era la forma de adoración, era la forma de culto antiguo. Pero una vez viene el Señor Jesucristo, y como lo vemos que Él entra con sangre, no al lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino que entra al lugar santísimo, que es la misma patria celestial, el tercer cielo. Ya no hay necesidad de más sacrificios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos 10:14. Y los que fueron católicos y los que oyen hoy de casualidad alguna misa, van a oír que ellos dicen el sacrificio de la misa. ¿Cuántos han oído eso? Yo no fui católico, casi nunca anduve en eso, pero sí ellos dicen el sacrificio de la misa. Porque para ellos, cada vez que ellos participan de la hostia, porque vino ni siquiera, ¿verdad? Ustedes saben quién se lo toma.
Solo en la hostia participan ellos de eso. Ellos piensan que se están comiendo al Señor Jesucristo. Es un sacrificio continuo, el sacrificio continuo. Pero el sacrificio ya fue hecho una sola vez y para siempre. Ya no es necesario seguir con sacrificios. Entonces oiga lo que dice. Ese sacerdocio fue cambiado. Y por dar otra cita bíblica, en Génesis 14, versículo 18 se menciona a Melquisedec. Yo quiero tratar ese tema en el capítulo 7, cuando lleguemos al capítulo 7 de esta carta. Pero ese hombre es bastante emblemático. Por cierto, recuerdo hace tiempos, cuando unos muchachos tenían que presentar un trabajo, no era tesis, era un trabajo. Les dejaron que investigaran acerca de Melquisedec. Y bueno, algunos se van a fuentes confiables, libros buenos de texto. Ya pueden ser también en la red, pero fuentes confiables. Pero recuerdo que hubo un muchacho que él pensó que había hallado petróleo, dicho así, ¿verdad? En otras palabras. No sé qué fuentes, bueno, sí sé qué fuentes, porque después me di cuenta. Encontró en la red, investigando de Melquisedec, pero no sé si no le enseñó al maestro qué es lo que iba a presentar. La cosa es que era una exposición formal, ¿verdad? Con diapositivas y todo. Y comienza él su exposición. Él hablando de Melquisedec, pero de un sistema tan oscuro como antibíblico y apóstata. Porque todo eso era. Comenzó a hablar de que ese Melquisedec tenía asociación con unos demonios y que eran espíritus no sé qué y que provenían no sé de qué lugar y Dios mío, y toda la gente, todos los hermanos así, porque eran estudiantes, todos se quedaban admirados. Y lo dejó el maestro que hablara un poco y después le dice, disculpe una pregunta, ¿de dónde obtuvo esa información? Y no hallaba él qué decir. Tuvo que decir al final que sus fuentes eran unas fuentes mormonas. De por ahí, ¿verdad? Mormonas y de otras religiones. Una mezcla completa. Pero la Biblia habla de quién es Melquisedec. No tenemos que inventar las cosas. Claro que quedan algunas interrogantes. Pero en su momento debido, pues lo vamos a ver. Pero quiero que avancemos un poco más. Este Cristo, este sumo sacerdote, nuestro mediador perfecto, dice que fue sometido al padecimiento. Si a nosotros nos dicen, y a ustedes les gusta padecer, les gusta sufrir, todos vamos a decir a una voz, no, ¿verdad? Pero vea lo que pasó con el Señor. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él era un humano, cuando estuvo en un cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas, oiga las palabras que usa, ruegos y súplicas. Luego menciona otras dos más, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué pasó con eso? Fue oído a causa de su temor reverente. Solo nos viene a la memoria el momento cuando el Señor dice que estaba a punto de morir en la cruz. ¿Qué hizo él? Tomó a 3 de sus discípulos más cercanos y les dijo, oren conmigo. ¿Y aquellos discípulos qué hicieron, hermanos? Se durmieron. Dios mío. ¿Nos le dormiremos nosotros al Señor? Lo más seguro que sí, ¿verdad? Si yo pregunto cuántos se han dormido en alguna oración, todos creo que la vamos a levantar. Oiga como dije. Y si no la levantamos, seríamos mentirosos. Hay un momento, o porque está cansado, o sencillamente porque no tiene la costumbre de orar mucho, pero hay un momento que llega el sueño. Estos discípulos, hay uno de los evangelistas que dice que estaban cansados ellos y por eso los ojos estaban pesados y se durmieron. 3 veces vino el Señor donde ellos estaban orando y les dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No han podido orar conmigo? ¿Sabe cuál es lo más doloroso de eso? Claro, ahorita nos reímos con eso, pero lo más doloroso es que en ese momento, ahí donde el Señor estaba orando, que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían ahí al piso,
En ese momento se estaba librando la batalla más importante de todos los tiempos. La batalla contra el bien y el mal. El pecado estaba siendo cargado sobre él. Ahí estaba. Y por eso la agonía, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo él al principio? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga según mi voluntad, sino la tuya. Un sometimiento tan tremendo a la voluntad, sujetando su voluntad a la voluntad del Padre, que él sabía que aunque estaba a punto de pasar la angustia más terrible que nunca nosotros vamos a pasar, pero él estaba determinado. ¿Y sabe por qué acabo de decir que nosotros nunca vamos a pasar esa agonía? Porque él la pasó por nosotros. ¿Quiénes van a pasar esa agonía? Aquellos que rechazan a Jesús. Los que nunca quieren nada con el Señor. Dijo un teólogo que leí hace tiempos que es tan grande el valor que tiene la salvación que esas personas que la rechazan una y otra vez van a tener que estar toda su vida, toda la eternidad condenados en el infierno porque nunca podrán pagar lo que vale la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué maravilloso que aquellos que fuimos tocados en nuestro corazón, aquellos que Él nos hizo un corazón sensible, hoy no vamos a tener que pagar nada porque el precio fue pagado por nuestro amado Salvador. Hoy todo lo que tenemos que hacer es solamente decirle, Señor, gracias. Porque sin merecerlo, hoy soy parte de tu pueblo maravilloso y ya no soy condenado. Esa sangre derramada en la cruz, ese fue el pago por nuestros pecados. Y hoy nosotros podemos decir, somos hijos de Dios. Y el que no sabe de esto dice, bueno, ¿y cómo es que dice que es salvo ahora? Pues, ¿y cómo es que dice que ya no va a la condenación? Si nadie sabe, dice, nadie sabe porque no conoce la Biblia. Pero el que conoce su Biblia sabe que hay garantía de salvación para los que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Entonces Cristo estaba ahí y lo que me gusta es que dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ser oído por Dios no implica que vamos a ser quitados de algún momento difícil que estemos pasando. Esa declaración no gusta mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el Señor? Dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue librado él del momento de la cruz? No, tuvo que pasarlo. Solo la Biblia dice que fue fortalecido, eso sí, ¿verdad? Quiere decir que cuando estemos pasando por un momento de adversidad, si somos personas temerosas de Dios, si somos gentes obedientes a Dios, Él va a estar con nosotros. Probablemente no quite ese momento difícil y vamos a tener que atravesarlo, pero la garantía es que Dios está con nosotros. Eso es. Pablo dice que le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón que él tenía en la carne. No sabemos qué problema era. No sabemos qué grave enfermedad pudiera ser. Pero dice que Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él entendió eso. Él dijo, de buena manera, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo él. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando estamos ahí bien holgados, ¿verdad? Que no tenemos ningún problema, entonces pensamos que nosotros las podemos todas. Pero cuando hay una enfermedad o algún problema, ahí sí, ¿verdad? Dependientes de Dios completamente. Oramos más, intercedemos más. El Señor quiere que dependamos de Él. Avancemos. Este Señor nuestro, el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, Él fue obediente. Y creo que esta es una lección grande para nosotros. El versículo 8 dice que aunque era hijo, nuevamente con H mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra obediencia se repite ahí. Él fue obediente. Cuando iba a la cruz dice que enmudeció. Cuando le decían algo, él se quedaba callado.
Ya había sido profetizado por Isaías que esa iba a ser la condición. Y dice que hoy es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces no hay salvación sin obediencia. Una persona pudiera decir que salva, pero eso es un decir nada más. Se va a ver en su caminar diario con el Señor. Recibió al Señor en su corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Ya entregó su vida, sus pecados son lavados, si de verdad lo hizo. ¿Cuál va a ser la evidencia? Su comportamiento. El Señor Jesucristo dijo que el árbol se conoce por su fruto. También dijo que una fuente no puede dar de dos tipos de agua, salada y dulce. O da salada o da dulce. Entonces quiere decir que el creyente se conoce. El creyente marca la diferencia del resto del mundo. La obediencia, eso no se nos olvide, porque el Señor fue obediente. Y dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no según el orden aarónico, ya no según ese sistema, sino según un nuevo orden. Este Melquisedec era un hombre que apareció de la nada. Nadie sabía quién era. No se sabía su papá, no se sabía su mamá, no se sabía si tenía hermanos, no se sabía. Pero lo que sí dice la Biblia es que era rey de Salem. Algunos creen que es Jerusalén, antes de que se llamara así, por supuesto. Y dice que ese hombre bendijo a Abraham. Abraham, que era el gran siervo, el que hablaba con Dios cara a cara, el que era amigo de Dios. Pero cuando Abraham venía de derrotar a varios reyes, dice que le salió al encuentro. Y Abraham le entregó todos los diezmos de todo lo que había ganado. Y Melquisedec, que era sumo sacerdote, era rey y era sacerdote, dice que lo bendijo. Y yo encuentro una declaración maravillosa ahí en el Génesis y que me gusta aplicarla personalmente y quisiera que la entendiéramos así. Dice la Escritura que el mayor bendice al menor. Quiere decir que en este caso Melquisedec era todavía mayor que el mismo Abraham. Y Abraham era el gran patriarca, es el hombre de la fe. Vea qué interesante es. Y de ahí la situación, que ya no me quiero meter en eso, pero algunos dicen que Melquisedec era Cristo. Otros dicen no, solamente es tipo de Cristo. Era un hombre tan notable que es figura de que Cristo iba a venir miles de años después. Pero eso para un mensaje posterior. Vamos a orar, a dar gracias al Señor, hermanos. Jesús es nuestro intercesor. Él es el intercesor divino. Padre amado, queremos darte las gracias porque tú, mi Señor, nos permites estar en este lugar. Somos parte de tu amada iglesia, Señor, la que tú has comprado a precio de sangre. Queremos agradecerte porque antes no éramos pueblo. Antes no teníamos estos privilegios. Mas gracias al sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, hoy nosotros podemos estar libres de todo pecado. Nuestros pecados han sido borrados, nuestros pecados han sido limpiados y hoy podemos decir que somos un pueblo santo, que somos un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, queremos agradecerte porque sin merecerlo, sin tener algo que valiera la pena en nosotros, tú nos vistes necesitados, nos vistes como personas allí en la miseria, pero tu mano poderosa, tu mano misericordiosa se manifestó en favor de nosotros. Permítenos, Señor, que siempre podamos estar alertas, estar pendientes, Señor amado, de lo que tú has hecho en nosotros, que nunca se olvide, que siempre estemos pendientes, Señor, del favor grande que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Padre eterno, sigue glorificándote, y en aquellos que todavía no te conocen, que podamos ser los instrumentos de bendición, de llevar tu palabra, de llevar, Señor, el anuncio de la buena noticia, esas buenas nuevas, lo cual es tu evangelio, Señor, de salvación. Llévanos ahí donde está la necesidad, ahí donde están las personas
que están en el pecado, que están hundidas y que piensan que ya no tienen quien por ellos. Danos las palabras, Señor, para poder presentarles el mensaje salvador y que sus vidas puedan ser cambiadas. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.